Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Hoy vamos a hablar de juramentos. Juramentos en Grecia, en la antigua Grecia. O sea que de lo general pasamos abruptamente a lo más específico. O sea, no hablaremos de juramentos, sino de juramentos en Grecia. Los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar no solo a los giles, sino también a los dioses. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra. La primera parte del juramento era una invocación de la divinidad. Y la segunda parte era la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba de someterse a castigos espantosos si no estaba diciendo la verdad o si faltaba la promesa. Y hay que decir que en Grecia, tanto en la realidad como en los mitos, los castigos eran terribles. Ahí tenemos a Licurgo o a Solón, que pues dictaminaban que nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía, sin someterse a la formalidad del juramento. Vos querías ser soldado y tenías que ir y jurar. Les informo a los oyentes que estoy tomando agua. Pues bien, en los asuntos criminales, los testimonios, qué sé yo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas y así aseveraban sus afirmaciones. Todo esto me imagino yo en el caso de que hubiera víctimas de un asesinato. Por ejemplo, si la víctima era víctima de un robo, me imagino yo no lo abriría. Que sobre llovido mojado no le sacarían fuera las entrañas solamente para tomar declaración a un sospechoso. Encima que lo afanaron al tipo. Cuando un ateniense cumplía 20 años, me gusta este comienzo. No sé de qué, pero es un buen comienzo para cualquier cosa. Cuando un ateniense cumplía 20 años, cualquier mina empieza a prestar atención. La próxima vez que trate de levantarme una mina, voy a empezar de este modo. Cuando un ateniense cumplía 20 años, y ahí puedo decir, le daban a cuidar una mina como usted. Bien. Cuando un ateniense cumplía 20 años, Rolón, y no pertenecía a la categoría de los siervos, es decir, cuando era ciudadano, debía jurar fidelidad al Estado. Y el juramento de los ciudadanos de Atenas decía: no deshonraré la profesión de las armas, no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa, combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado. Esto de exhalar el último aliento es curioso, ¿eh? Es curioso. Es curioso. Está bien, puede ser que sea curioso únicamente para mí, pero porque lo debo haber entendido mal. Está bien, exhalar el último aliento es después de todo respirar por última vez. Estaba conjeturando esta mera frase, mira qué estúpido puede ser uno, una visión casi platónica del mundo. Bien, entre los juramentos extraños citemos el juramento de los pitagóricos. Pitágoras juraba por el número 4. Le juro por el número 4. Él veía en el número 4 el símbolo de la divinidad. Los discípulos, en cambio, juraban por Pitágoras. Sócrates, que no era pitagórico ni vivió en el tiempo de Pitágoras, pero está vecino aquí, juraba por el amor y la amistad. Mire usted, ¿eh? Sí, me gusta. En los poemas homéricos, el juramento se solemnizaba inmolando a alguna víctima. Vos querías jurar algo y matabas a un chancho. Por eso la gente juraba poco, para no tener que ponerse en gasto. Gente que juraba mucho andaba matando lechones día tras día.
Parece que mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta de las víctimas, tiraba vino en el suelo y solía decir que vuestra sangre y también la sangre de su raza empapen la tierra si lo que juráis es falso. Bueno, quien infringía un juramento era considerado un ser execrable y condenado a sufrir las venganzas de Zeus. ¿Saben ustedes que había en el infierno un río, el río Estigia, que provenía de una laguna de existencia real? Y parece que las aguas del Estigia servían a los dioses para pronunciar sus juramentos. Estas aguas tenían una particularidad. No podían ser contenidas en ningún recipiente porque todo recipiente se rompía al entrar en contacto con estas aguas. Solamente podía juntarse un cacho de agua utilizando cascos de caballos. Pues estas aguas servían además a los dioses para jurar. Cada vez que había un juramento, Zeus, que era el que velaba por ellos, enviaba a Iris a llenar, supongo yo, que un casco de caballo con aguas del Estigia. Iris volvía al Olimpo y los juramentos se hacían sobre las aguas del Estigia. Si el dios cometía perjurio, lo esperaba un castigo terrible. Permanecía un año entero sin poder respirar. Se le prohibía la respiración. Los dioses podían no respirar porque eran inmortales. Entonces, aun cuando no respiraran, seguían vivos. Pero parece que debe ser sumamente molesto el no respirar. Y aún si uno permanece vivo, o máxime si uno permanece vivo, puesto que las molestias que suelen sentir los muertos son ínfimas, por no decir que nulas. Bien, imagínense, la sangre no se renueva, es inútil que yo insista en los inconvenientes que produce la no respiración. Los dioses no solo estaban privados durante un año de respiración, sino que durante ese año no podían comer, no comían no comían la ambrosía, ni bebían el néctar, que era el morfe y el escabio de los olímpicos. Y durante 9 años, el que faltaba a un juramento quedaba al margen de los dioses, no podía participar en los consejos, ni tampoco en los festines. Imagínense, ¿no? Los dioses, conjeturo que harían unas buenas fiestas, no como esas porquerías de reuniones a las que va uno. Bueno, durante 10 años no podía ir el perjuro. Después, durante 9 años en realidad, al 10º recuperaba el dios perjuro sus prerrogativas. Hay algunos episodios míticos que muestran la rigidez del castigo a los que no cumplían un juramento. Nombraremos a los pálicos, que eran unos dioses gemelos oriundos de Sicilia, hijo de Zeus y Italia, que no sé si era la musa o la cantante. Su culto se situaba cerca de un lago, el lago de Naftia, y se decía que los pájaros que volaban sobre este lago morían enseguida y que las personas que se acercaban imprudentemente a él morían a los 3 días. Se trataba de un lago de mal agüero, ciertamente. Ante el sitio de culto de estos dioses, los pálicos, los sicilianos formulaban sus juramentos. Y cada juramento era escrito en una tablita y tiraban la tablita al lago. Por ejemplo, te juro que en mi casa no hay pan duro, qué sé yo, cualquier cosa. Te juro que te amaré siempre. Tiraban la tablita al lago. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, había perjurio. Es decir, nada tenía que ver el cumplimiento de un juramento con la conducta del que juraba, sino con el capricho de una tablita. Así que usted podía pagar todas las deudas que quisiera, pero si la tablita se iba al fondo, sonaba. Dicen también que aquellos que juraban en falso en ese lago quedaban ciegos. Así que calculo que no habría muchos que juraran por allí. Hablemos ahora de un señor llamado Acontio, que era un pibe muy apuesto, que vivía en la isla de Ceos. Un día Acontio fue a la fiesta y vio una doncella, que estaba fenómeno. Acontio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sídipe, la minita, ¿no? Y Acontio no sabía cómo hacer para intimar con la chica, ¿no?
La siguió hasta el templo de Artemis. Mirá lo que hizo el tipo. La siguió hasta el templo de Artemis, a la chiquita. Agarró un membrillo, un fruto, no un membrillo, no un dulce membrillo, un membrillo. Y con la punta del cuchillo grabó la siguiente inscripción, no sin dificultad. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio, que era él. Pasemos por alto las ocurrencias acerca de la longitud de la inscripción. Bien. Pero el tipo escribió en el membrillo esto: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Acontio era él. Y le tiró el membrillo a Cídipe. Lo tiró ahí para que le cayera cerca. La mina lo vio y lo leyó. Leer en aquellos tiempos era leer en voz alta. Claro, era pronunciar. La gente leía en voz alta. No se concebía la lectura en silencio. Entonces leyó: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Chao. Sin quererlo había jurado. Juraste, hermana. Y en el templo de la diosa, la mina tiró el membrillo, pero... Membrillo tocado. Acontio regresó a su patria tranquilamente. El padre de Cídipe pensaba casarla con otro, pero parece que cada vez que la querían casar con otro, Cídipe se enfermaba, con un misterioso mal, hasta que el padre consultó con el oráculo y el oráculo dijo: mirá, tenés que casarla con este muchacho, el del membrillo, Acontio. Y así se casó. No está mal, ¿eh? Bueno, le digo que es un artilugio un poco deshonesto, pero efectivo. ¿Y qué me importa a mí? Sí, efectivo para él. Y yo puedo llegar a tirar 10 camiones de manzana. Y nadie jura nada, y si juran no le importa. Y no se enferman. No se van a casar con otro. Bueno, otro juramento famoso fue el de Filoctetes, el arquero Filoctetes. El arquero en el sentido que tiraba arcos y flechas. Esto tuvo que ver con la muerte de Heracles. Heracles murió consumido por aquella especie de camisa sobre la cual Deianira, su mujer, había vertido la sangre envenenada que le había dado el centauro Neso. Bueno, no importa. El caso es que el héroe había ordenado a algunos amigos que lo quemaran en una pira y todos se negaron a quemarlo vivo para evitar los sufrimientos. Todos se negaron menos Filoctetes. Y como, en realidad es Filoctetes, les juro, como premio Heracles le dio su arco y sus flechas, y con ese arco y esas flechas adquirió fama de arquero Filoctetes. Y antes de morir, Heracles le hizo jurar a Filoctetes, que era el único testigo de su muerte, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira. Heracles no quería que se supiera dónde había sido quemado. Filoctetes después fue interrogado, se negó a pronunciar palabra, pero con el pie fue hasta el lugar de la pira y con el pie marcó. O sea que no habló, pero batió. Pensó que así eludía el castigo por infringir un juramento. Sin embargo, después fue castigado del peor modo, con una dolorosa herida en el pie, que además despedía un hedor insoportable y que nadie podía curar. Era una herida olorosa. Tan olorosa, discúlpenme las señoras presentes, que no pudo ir a Troya, no pudo participar de la expedición a Troya, porque lo echaron sus compañeros de armas, hartos de soportar el hedor que provenía de las patas de Filoctetes. Las patas heridas de Filoctetes. Él decía, es una herida, pero cuando explicaba el complicadísimo origen de su olor, ya todos se habían ido y lo habían dejado solo y desamparado. Finalmente, después de 10 años, Filoctetes fue curado. En realidad, creo que cuidó a uno de los hijos de Asclepio, que era médico de las tropas griegas. Pues, bueno, esos son los juramentos. En realidad parece que le curaron la herida haciéndole una operación. Parece que Apolo
le dio un específico que lo durmió, que lo sumió en un sueño profundo, y los hijos de Asclepio, que también eran médicos, lo operaron de la herida, con lo cual vendría a ser esta la primera operación de la historia con anestesia. Si es que uno tiene muchas ganas. Bien, como yo no tengo muchas ganas de que esta sea una operación, que sea la primera operación de la historia, como no tengo ganas tampoco de hablar de historia de la medicina, pues no nos importe esto. Hoy en día los juramentos son mucho más comunes y mucho menos eficaces. En la medida en que el que vulnera sus juramentos no recibe castigo de ninguna orden, ni legal, ni divino, ni social, pues entonces los juramentos son, antes que nada, un recurso del habla, una manera de decir. Sí, o una formalidad como Dios y la patria, ¿no? Sí, exactamente, sí. Una formalidad en el caso más solemne, pero creo que son tan ineficaces esos juramentos como el juramento de un jugador que dice: si me llega a tocar el 7 de oro, me hago cura. De esas cosas que uno oye en las mesas de juego. O esos pálpitos futboleros. Si el domingo perdemos, me voy caminando a Luján con los zapatos llenos de porotos. Son decires. Yo no sé si está bien el incumplimiento de los juramentos. Preferiría un poquito más de solemnidad, un poquito más de cumplimiento, pero tampoco la morbosidad de la chica del membrillo, en donde la mera lectura de una fórmula comprometía, aun cuando en su corazón ella no estaba jurando a nada. Así que ni una cosa ni la otra, ni atarnos a decires, a cosas que decimos cuando estamos medio curdas, ni tampoco la total insujeción a nuestras palabras. ¿A quién podemos dedicar esta historia de juramentos griegos? Pues la verdad es que no lo sé. De los protagonistas de estas historias me gusta mucho Pitágoras, pero no porque juraba por el 4, sino porque era un personaje admirable. También a Sídipe, la hermosa chica que juró por el membrillo, y también a Contio, el tipo que escribió la fórmula del juramento sobre el membrillo. Lo que no se dice es si fueron felices. Y yo no sé si es que no importa. Yo siempre pido, usted sabe que ese es mi defecto, continuaciones de historia que está bien que terminen allí. Sí. Continuaciones que no harían sino ensombrecer la historia, quitarle simetría, prolongarla más allá de lo debido, como si fuera una película argentina, etc. Pues el hecho es que no se dice si es que fueron felices. A mí no sé, que me hubiera gustado seguramente que sí, porque soy una buena persona. También se lo dedico a Filoctetes, pobrecito que andaba con un pie hediondo que le impedía el ejercicio de la amistad. A todos aquellos que por culpa de un juramento andan con pies hediondos, también nuestro saludo. La venganza será terrible.